El texto hace dos alusiones a tiempo. Conociendo el tiempo, nos exhorta el apóstol, conociendo el tiempo. Y luego, una vez más, reitera cuando dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Otra vez aparece aquí la palabra tiempo en esta fracción del mismo que es la hora. Esta es la hora cuando está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que aquí abunda la alusión al tiempo. Y el tema de este día es tiempos decisivos. Dentro de la temática elaborada para este congreso, bendecido el Señor, se incluyó este aspecto porque sentimos que vivimos tiempos decisivos, no solo en términos proféticos, que de eso hablaremos un poquito, sino también en cuanto a la obra misma del movimiento misionero mundial. El tiempo que vivimos no es cualquier tiempo en relación a esta obra. Es un tiempo también decisivo. Y todos conocemos, hermanos, de decisiones importantes en el tiempo. Todos nosotros hemos experimentado tiempos en que tuvimos que decidir y determinar qué camino seguir, o qué propósito realizar, o qué meta alcanzar. Fuera esta en términos familiares, como el matrimonio, como el comprar una casa, como el obtener un título, como el de cambiar un trabajo. Son decisiones que en el tiempo se dan y, por cierto, no se hacen a cada rato. Y nos sentimos en nuestra vida repetidamente como en encrucijadas de varios caminos que en nuestro andar, en nuestro calendario de vida, se nos presentan. Y eso demanda decisiones. Eso demanda que entendamos que ese es el tiempo para realizar dichas decisiones. Dios es el que establece los tiempos, porque Dios no trabaja en el desorden. Dios es ordenado. Por eso a Dios no lo coge nada de sorpresa. Si algo cogiera de sorpresa a Dios, eso atentaría contra la naturaleza divina, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe, igual que es omnipotente, todo lo puede. Bendito sea el Cordero de Dios. Así que nada puede tomar por sorpresa a Dios. Dios trabaja en una forma cronológica, ordenada, y tiene el control de todas las cosas. Que lo oiga el mundo, que lo oiga el diablo, que lo oigan los demonios, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. La creación de Dios fue hecha en 6 tiempos, que conocemos muy bien en los primeros capítulos de Génesis, cuando en el primer día Dios creó la luz, sea la luz. La luz no la inventó Thomas Edison. Él solo agarró una vislumbre de lo que hizo Dios. La explosión de luz cósmica. La luz fue creada e inventada por el Dios Todopoderoso. Ese primer día Él dijo, sea la luz, y de allí fue contando los días, los cuales establecía claramente como el día
y la noche. Es decir, estableció un cronograma dentro de un calendario semanal. ¿Cómo fue esa semana? Dejemos eso a los teólogos. Pero fue la tarde y la mañana un día, dice la Biblia. Hasta el día sexto, cuando culminó su creación con el hecho de crear al hombre a su propia imagen y con sus propias manos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero además Dios estableció las distintas estaciones. Hay invierno, hay verano, hay otoño, hay primavera. ¿Quién estableció esos principios en el tiempo? Lo hizo Dios. Dios es el que hace llover. Dios es el que hace salir el sol. Dios es el que mantiene los depósitos de la nieve y del viento. Es Dios quien cabalga sobre el viento y sobre la tempestad. Dios domina los elementos. Él puso a producir la tierra y le puso sus tiempos. Tiempo de cosecha, tiempo de siembra. No se puede cosechar en cualquier tiempo y tampoco sembrar, sino en el tiempo establecido. La gente dice por la naturaleza. Yo digo, Dios estableció la naturaleza como parte de su instrumentación, porque es la mano de Dios la que sostiene este mundo, y más que el mundo, el universo entero. Pero sobre todas las cosas, Dios ha creado el calendario profético, un calendario que enmarca el desarrollo de sus planes globales para con la humanidad, para con la tierra y para con todo el universo. Esto no está corriendo al azar, esto no está caminando a su suerte, esto obedece a un plan predeterminado por la sabiduría de nuestro gran Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Por otro lado, podemos ver que el Señor Jesucristo también actuó absolutamente consciente de un calendario, de un programa para su vida, el cual el Padre le había dado para que lo cumpliera. Su venida no fue algo casual, no fue algo que Dios estaba apurado y dijo, vaya rápido. No. Fue algo desde la eternidad misma. Ese plan estaba elaborado. Gálatas 4:4. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces vino Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto no fue accidental. Cristo vino a esta tierra porque el plan eterno de Dios de la redención se echó a andar ya sobre fundamentos todavía más claros y más sólidos en su realización. Y por eso nació en Belén de Judea el Cristo que nos ha redimido. Con todos sus imperios impíos que gobernaron este mundo, con hombres, incluyendo los israelitas del pueblo de Dios, que se sublevaron contra el Señor y se hicieron impíos también, contra todas las amenazas que hubo para que este plan no se llevara a cabo por Satanás, tratando venenosamente de obstruir y de destruir el plan divino. No pudo nadie detener el cumplimiento, y cuando vino ese día, Cristo descendió a este mundo. Eso establece el primer día, el primer tiempo
del calendario de Dios para Jesucristo, hombre, que vino aquí a pelear nuestra batalla y la ganó en forma estrepitosa para el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue meticuloso el Señor en revelar que había una hora en que comenzaría su ministerio. Antes de él empezar su ministerio, solamente reclutó un par de discípulos que encontró por allí. De hecho, pienso que le ayudó un poco en esto la plataforma de Juan el Bautista, porque él lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto inquietó a sus propios discípulos, a los de Juan, y algunos de ellos decidieron seguir a Jesús. Eso lo hizo él los primeros días. Ahí lo dice, el primer día, el siguiente día, el tercer día. Se habla de días. El Señor llamó a uno, a otro y a otro, pero no había empezado su ministerio público. Por eso cuando fue a las bodas de Caná en Galilea, porque allí también había sido invitada su madre, él fue con sus discípulos que ya andaban con él. Y ante la circunstancia de que faltó el vino en la fiesta de bodas, su madre le dijo solo esto, le dijo: no tienen vino. Y Jesús, hablándole tal vez en una forma fuerte, viéndolo de nuestro punto de vista, le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha llegado. No era el momento de él iniciar su ministerio público. Pocos días después lo empezó, cuando subió a Jerusalén, y allí empezó un ministerio arrollador de 3 años y meses, los cuales culminaron con su crucifixión. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En una ocasión, a medio ministerio, vinieron los fariseos para amedrentarlo, según ellos, y le dijeron: huye de aquí, vete de aquí, porque Herodes te busca para matarte. Lucas 13:32, el Señor contesta: id y decida a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago milagros hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Como diciéndole: no eres tú, Herodes, no eres tú que te consideras grande y poderoso en el mundo, el que vas a decirme cuándo termino mi obra. Eso está establecido. Mi hora llegará cuando así se estipule en el programa divino. Algunas veces trataron de asesinar al Señor, pero no pudieron hacerlo porque aún su hora no había llegado. Y ya cerca de esa hora, la sombra de la cruz se cernía sobre él, cuando llegaron unos griegos y dijeron a los discípulos del Señor: queremos ver a Jesús. Y entonces vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús: hay unos griegos que te buscan, quieren verte. Y allí, hermanos, Jesús reveló algo de su alma y dijo una palabra. Dentro de lo que dijo esto: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cuando vinieron a arrestarlo, el Señor le dijo a sus discípulos: ha llegado la hora. Y se entregó a aquellos que venían a llevarle a la cruz. Cristo trabajó dentro de un calendario. Él dijo: al tercer día resucitaré, porque nadie me quita la vida.
tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y resucitó, hermanos. Una verdad por la cual murieron tantos mártires de la fe para mantener esa predicación de la resurrección de Cristo. Y es precisamente la columna vertebral de nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucitó, vana sería entonces nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de los muertos. Como lo dijo al tercer día, y subió a los cielos, y había dicho: voy, pero vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y los ángeles, cuando Jesús descendió, esos que lo escoltaron, descendieron primero y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es el programa de Dios, eso está hecho, eso está elaborado. Puede fallar cualquier ley humana, cualquier ley física, cualquier ley matemática. Puede fallar el hombre y puede fallar quien sea en este mundo, pero Dios no falla a su calendario, hermanos. Cristo vive. Es bueno captar, hermanos, que Dios nos da tiempos, nos ofrece tiempos. La iglesia debe entender que estamos en tiempos decisivos y que no es casualidad que hayamos arribado a los tiempos actuales. En la antigüedad, y podríamos citar a muchos, hubo gente que entendió la hora que vivía, como Esther cuando estaba en Persia, acostumbrada tal vez ya al lujo, al poder, a la influencia, a las riquezas, a la corona, al servicio de miles de sirvientes. Tal vez hasta se había olvidado de su raigambre sencilla, hasta triste en alguna medida, porque era huérfana de padre y madre desde niñita, y la había creado Mardoqueo, un hombre fiel y justo. Ella se había como olvidado de eso. Y viene aquella situación con Amán, hijo de Amedata, Agageo, ese es el nombre completito. Alabanzas al Señor, que ustedes saben muy bien la historia. Se levanta para desarraigar al pueblo hebreo. El día 13 del mes 12 serían destruidos totalmente y perdido todo lo que tenían, y ellos mismos iban a ser exterminados. Una amenaza de exterminar. O sea que ese ha sido el deseo del diablo. Y no es tanto porque él aborrece a los judíos porque son judíos. No. Es que él dice: si logro exterminarlos, le destruyo el plan a Dios. No hay redención. No hay aquel que dijeron que me iba a aplastar la cabeza. No va a venir. Así que si logro destruir la simiente, entonces obtengo la victoria. No era tanto contra el pueblo, su levantamiento era contra el calendario de Dios. Pero Dios movió sus fichas. Dios tiene sus fichas, hermano. Aquí hay fichas. Allí hay fichas de Dios, que Dios las puede coger con su mano y mover aquí y mover allá, y no preguntan por qué. Simplemente saben que es la mano de Dios la que los mueve aquí y la que los mueve allá. Mardoqueo le dice a Esther, estando ella en el palacio: esta es la situación, vamos a ser exterminados. Se han levantado contra nosotros.
Por favor, dile al rey, le mandó una copia del edicto que había hecho Amán, con fecha y todo. Enséñale el edicto al rey, por favor. Intercede por nosotros. Y la reina tuvo solo una respuesta. Todos los siervos del rey y todos en la corte y el palacio saben que si uno entra a los aposentos donde está el trono del rey sin ser llamado, solo hay una sentencia: debe morir. Y yo no he sido llamada todo este mes. En otras palabras, Mardoqueo, tú eres mi padre adoptivo, pero yo no puedo ir. Voy a morir. Voy a perder todo lo que tengo. Estoy muy cómoda aquí. Ahora tú me obligas a ir un día que no he sido llamada para perecer. Y eso le responden a Mardoqueo, y Mardoqueo rebota otra vez el mensaje. Y le dice: no creas que tú escaparás en el palacio del rey, porque también tú eres judía. Y la sacude, como nos ha estado sacudiendo Dios aquí con la palabra. Porque lo que le dijo fue palabra de Dios. Le dijo: ¿y quién sabe si para esta misma hora has llegado al reino? Y ella se dio cuenta. Es verdad. Es verdad. Si Dios me puso aquí, me puso por algo. Yo entiendo que el Señor me dio el reino no para que yo disfrute de cosas materiales, sino para que sea un instrumento de preservación y de adelanto en los planes de Dios. Muy a pesar de mi vida o de lo que pueda perder, no me importa nada. Díganle a Mardoqueo que ayunen por mí 3 días. Y cuando se cumplan, yo voy a entrar al aposento del rey, aunque no haya sido llamada. Y si perezco, que perezca. Esa es decisión en tiempos decisivos. Eso es gente que dice: entiendo el tiempo que vivo, entiendo por qué estoy aquí, entiendo por qué Dios me ha dado lo que me ha dado. No es para mí, no es para mi disfrute, es para adelantar el reino de Dios. Eso es entender el tiempo. Sabiendo esto, el tiempo que vivimos, eso es conocer el tiempo para nosotros. Y fue así. Ella se atrevió y llegó. Nadie podía hacerlo. El aposento en el que ella entró era enfrente del mismo trono del rey. Y cuando ella entró, me imagino a todos los verdugos y a todos los guardaespaldas y a todos los oficiales del gran ejército babilónico que rodeaban, babilónico no persa, que rodeaban a ese rey, mirándose unos a otros y mirando al rey. Eso era claro. Solo si el rey extendía su báculo a la persona que había entrado, esa persona se salvaba. Si no extendía su báculo, allí estaban ellos para proceder de inmediato. Pero cuando ella vino vestida de sus ropas reales también, hermosa, porque era una mujer, dice la Biblia, hermosa, el rey como que se deslumbró. Agarró el báculo y se lo extendió a Esther. Aleluya. Y le dijo: ¿qué quiere, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daré. Ella solo le dijo: lo que quiero es que vengas a cenar a mi casa. Te he preparado una comida. Ven con Amán, hijo de Amedata, Agageo. Ven con él. Y
Amán, cuando le dijeron eso, iba contentísimo. El hombre iba, estoy hecho. La única que me faltaba era Esther, y ya Esther está también de mi lado. Así que estoy hecho. Y va a ese primer almuerzo, y otra vez el rey, ya contento con la comida y la bebida y todo, le dice otra vez: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te daré. No, ven otra vez a otro banquete que te quiero preparar. Y allí te voy a decir, pero ven primero al banquete y trae a Amán otra vez. Amán fue y le contó a Zeres, su mujer. Y Zeres le dijo: hey, estás en lo alto, estás en el mejor tiempo. Sin embargo, él le dijo: pero todo se me viene abajo cuando veo a Mardoqueo. Porque hoy salí por ahí, mira, alabado por los sirvientes. Todo el mundo se me arrodilló. El rey me invitó. La reina me invita solo a mí a un banquete con el rey. Y cuando salgo por el palacio, ahí está Mardoqueo, haciéndome grón. Ni siquiera se paró de donde estaba para saludarme. Y el orgullo de este individuo era tan grande que eso lo torturó. Y su mujer, como buena consejera, le dice: mira, mañana, antes de ir para el banquete, prepara una horca, manda a tus sirvientes a 50 codas de altura, una horca, allá como a 25 metros de altura, bien grande para que la vean todos, y cuelga ahí a Mardoqueo. Él lo hizo, me parece bien, dijo, lo hizo. Y al día siguiente, ya ustedes saben lo que pasó esa noche. El rey no pudo dormir, le trajeron las memorias y ahí encuentran que en Mardoqueo le había salvado la vida al rey en una ocasión. Cuando unos guardaespaldas querían matar al rey, él los oyó, denunció el caso y el rey se salvó por la denuncia de Mardoqueo. Y cuando el rey leyó eso, dijo: óigame, aquí hay un hombre que hizo algo bueno. ¿Qué le dieron a ese hombre? ¿Qué le dieron? Los siervos le dijeron: bueno, rey, a él no le han dado nada. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahí mismo se oyó: Amán está en el patio. Él podía entrar cuando le daba la gana. Y el rey dice: este hombre me puede decir lo que yo puedo hacer. Que venga Amán. Y allá viene Amán contentísimo. Pero Dios había movido sus fichas, hermanos. Y le dice: Amán, tú que eres un consejero y un hombre de sabiduría aquí, ¿qué crees tú que debo hacer o que se debe hacer con el hombre que más aprecia el rey? Él pensó: ¿quién será más importante para el rey que yo mismo? Y dijo Amán, hijo de Amedata, Agageo: ese mismo soy yo. Bueno, que le pongan la ropa real. Mire las ínfulas de este sujeto. Que le pongan las ropas reales, las mismas tuyas, rey. Que le pongan tu corona, tu báculo. Que lo pongan en tu caballo y que lo pasen por toda la ciudad y digan: así se hará con el hombre que más quiere enaltecer el rey. Y el rey le dijo: buena idea, Amán. Buena idea, has dado en el clavo. Ahí hay un hombre en la puerta del palacio que se llama Mardoqueo. Ve, llámalo y haz exactamente todo lo que tú has dicho que se debe hacer con el hombre que quiere enaltecer el rey. No omitas ni un solo detalle. Ahí está Amán con el caballo de Mardoqueo, con Mardoqueo encima vestido de ropas reales,
con corona, con báculo y con todo, paseándolo, pero no podía hacerlo callado. Tenía que decir: así se hará con el hombre cuya honra desea el rey. Así se hará con el hombre cuya honra desea el rey. Por eso es que el diablo siempre sale aplastado, hermano. Y Dios le dio la victoria. Todos sabemos lo que pasó cuando llegó otra vez a su casa cabizbajo, triste y avergonzado. Su esposa le dijo: si ya has empezado a caer delante de este judío, nadie te detiene, ¿eh? Vas para abajo con todo. Y ya ustedes saben que en la horca que él había preparado para Mardoqueo fue colgado Amán, hijo de Amedata, Agageo. En aquel banquete que siguió ese día, cuando el rey volvió a decirle: ¿qué quieres, Esther, que yo haga? ¿Qué pides? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella le dijo: no pido nada para mí, pido por mi pueblo. Un pueblo que está entre ustedes, que es parte de esta nación. Un pueblo sencillo, humilde, que en nada daña al reino, y hemos sido vendidos para ser exterminados. El rey se enojó y dijo: ¿quién es ese perverso que está planeando eso? Aquí está Amán, hijo de Amedata, Agageo. Y ahí, por haberse levantado contra Dios y su pueblo, se le acabó el Amán, se le acabó el hijo de Amedata, y solo le quedó el Gageo. El Gageo. Le suplicaba a Esther, hermano, y cuando llegó el rey exageró, pero le dijo, cuando él estaba suplicándole a Esther que no, porque él sabía lo que venía, y cayó casi encima de la reina, el rey vino y le dijo: encima de todo lo que has hecho, ¿también quieres venir a violar a mi reina aquí en mi lugar, en mi palacio? Y de una vez cayeron sobre él los verdugos. Y terminó colgando como a esa altura, hermano. Él creyó que ahí iba a estar un siervo de Dios, pero el que terminó ahí fue él, como un testimonio de que nadie se levanta contra el Dios del cielo y le va bien. Pero esto fue por haber entendido la hora, por haber entendido el tiempo que vivía. Una mujer, en este caso, que trajo salvación al pueblo de Israel y ayudó, digámoslo así entre comillas, al plan de Dios, al programa y al calendario de Dios, para que se llevara a cabo lo que Dios había diseñado en el tiempo. Dios es el dueño del tiempo, hermanos. Bíblicamente hay muchos ejemplos que no voy a mencionar ahora, pero la historia ha sido testigo de también de muchas decisiones poderosas que se han hecho en Dios. Desde el principio la iglesia fue sometida a grandes persecuciones. La iglesia empezó en los años 30 de nuestra era, y ya para el siglo primero y segundo el imperio entero se había levantado contra la fe y quería destruirla y desarraigarla, quemando Biblias, destruyendo porciones de la palabra, matando y encarcelando predicadores, familias enteras torturadas en los coliseos, y como espectáculo público morían en las fauces de las fieras y en otras formas horrendas.
pero no negaban a Jesucristo. Eran tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles es que se forja el carácter, hermanos. Un árbol se hace fuerte cuando está expuesto al viento, a la tormenta, a la tempestad, al azote. Allí está el árbol, se profundiza y resiste el azote de la adversidad. Por eso es que la iglesia es resistente. La iglesia aguanta porque tiene el poder de Dios. Perseguida. Ya para el año 313 de nuestra era, las cosas se invierten y se convierte el gran emperador Constantino, y ahora todo el mundo quería ser cristiano. En lugar de una experiencia de nuevo nacimiento, el cristianismo llegó a ser solo una expresión nominal. Yo soy cristiano, decían las multitudes, y lo eran. Simplemente lo eran por decirlo, no por vivirlo. Entonces aquella conversión no fue de bendición como pudo haber sido, sino más bien se transformó en algo negativo para el avance de la obra de Dios desde aquellos primeros siglos. Ya para el 323 de nuestra era, el cristianismo había sido nombrado la religión del imperio. En un sentido, el cristianismo venció al imperio. El imperio que la persiguió por 2 siglos, ahora era derrotado por el cristianismo, que tuvo sus buenos efectos. Pero muchos no entendieron el proyecto de Dios y empezó lo que se llama el clericalismo, que es realmente en la historia, y esto es historia, esto no es un argumento evangélico. Fue ese 323 el nacimiento de el catolicismo romano, que luego se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Desde allí persiguió, no por poco tiempo, fueron 1200 años de una era llamada oscurantismo. La Biblia se perdió a la vista del pueblo. Era representada con una cadena y unos candados. Nadie podía abrirla porque nadie tenía el derecho de hacerlo. Ustedes bien saben, que conocen la doctrina, que no se puede ser cristiano sin conocer la Biblia, sin leer la doctrina cristiana. Fue otra astucia del diablo para cortar el cordón de vida, que el cordón vital de la iglesia con Dios y la palabra. Era prohibido leer la Biblia. La gente se volvía loca, decían algunos. Si me vuelve loco leer la Biblia, pues no importa. Es peor que me vuelva loco la droga, el alcohol, el vicio. Pero la Biblia no vuelve loco a nadie. Lo que pasa es que el hombre no entiende la experiencia del Espíritu. Es así que por 1200 años un manto oscuro se ciñó sobre el pueblo de Dios, y casi era derrotada la iglesia aparentemente. Y digo aparentemente porque nunca lo fue. Ciertamente el número menguó, pero siempre hubo gente, hermanos, que se mantuvo oculta, que se metió en catacumbas, que se metió en cuevas, en bosques, para poder alabar a Dios con libertad. Gente que tenía sed del Espíritu, que tenía esta misma experiencia de fe que tenemos nosotros hoy, y no soportaban ninguna forma para que esto fuera suprimido, y volvían y se metían en el ostracismo social para poder adorar a Dios. Y eso fue por cientos y cientos de años.
hace 500 años, 1517, 31 de octubre, hubo una explosión. Explosión que tuvo su previa. Gente que empezó a ver la Biblia, encontrada casi por casualidad, y empezó a leer y a ver que la Biblia decía algo distinto a lo que le decían sus líderes espirituales. No solo distinto, absolutamente y diametralmente opuesto. Y empezó Dios a trabajar. Había llegado una hora en que el Señor iba a prender su luz fulgurante una vez más. Aleluya. Y un monje agustino llamado Martín Lutero estaba leyendo en Romanos, ese libro que es clásico en esto de la salvación por fe y no por obras ni por pago de ninguna clase. Empezó a leer y a nutrirse y a llenarse y a llenarse. Y él dice: pero esto no es lo que está haciendo mi iglesia. En ese tiempo se empezaba a construir el icono de la iglesia tradicional en la plaza de Roma, y no había plata para construir semejante monumento, semejante basílica. Entonces inventaron las indulgencias. En ese mismo tiempo, la indulgencia era que usted pagaba para quedar exento de culpa. ¿Usted sabe lo que es eso? Si era una indulgencia, bueno, para que algunos pecados quedaran borrados y que Dios no los tuviera en cuenta, pues era una indulgencia de tal precio. Pero si querías una indulgencia de un cardenal, ahí la cosa era seria. Y la más apetecida y ansiada, que solamente reyes, duques, condes, gente de la nobleza y muy ricos podían obtener, era la indulgencia papal. Esa te daba todo, permiso para todo. Era una licencia de corso, como los corsarios. Por eso se llaman corsarios, los piratas. Estos eran piratas de la fe y de las almas de los hombres. Los corsarios eran los que tenían licencia del imperio inglés para matar, para destruir, para robar. Tenían su licencia, eran corsarios. Eran piratas, pero piratas corsarios. Los piratas rasos, que no eran corsarios, hacían algo parecido, pero no tenían la cobertura legal. Mire usted, acá la indulgencia papal le daba una licencia de corso para pecar a cualquiera, y no tenía culpa. No tenía culpa porque tenía la indulgencia papal. No había problema con el pecado, podía matar a quien quería, podía ser un adúltero, un mentiroso, un sujeto que hacía fraude, una persona violenta, dañina, pero tenía la indulgencia papal y por lo tanto iba directo. Además se había instaurado la ofrenda del sonido. Entre más grande era la moneda de oro, más ruido hacía cuando caía en el fondo de la alcancía. Ahí también entraba hasta donde cubría esa indulgencia, con el ruido que hacía la moneda de oro al caer en la alcancía de su iglesia. Cuando Lutero empezó a leer que la salvación es por fe y es por gracia, y que no hay obra humana que pueda pagar la salvación de nadie, y que el que pagó se llama Jesucristo y pagó con su propia sangre. Es la sangre de Cristo la que nos redime, no es el dinero, no son las obras.
Es la sangre del Cordero de Dios, que es el único capaz de quitar el pecado del mundo. Él se llenó de celo y el 31 de octubre de ese año 1517 clavó las tesis, 95 tesis basadas en el libro de Romanos, con textos bíblicos todos, donde decía que la salvación era gratuita, era por fe, era por Jesucristo y no era por pagar dinero, ni indulgencias, ni obra alguna. Había empezado la época bienaventurada de la Reforma. No solo Martín Lutero, que fue perseguido hasta lo máximo, huyó por muchas partes de Europa. Las amenazas y la ira del Sacro Imperio Romano, gracias a Dios, no lograron matarlo. Más bien otros también se unieron a aquel gran evento maravilloso, y buscando en la Biblia también se dan cuenta de que estaban en un grave error. Y de allí para adelante empezó lo que se llama el protestantismo, arrasando con Europa, empezando con Alemania, brincando luego para Suiza, después para Inglaterra, después para Suecia. Hermano, uno va a esos países como Suecia y los grandes héroes del país, los grandes patricios de la nación, eran predicadores del evangelio, que pudieron conmover, hermano, su país, y ganaron, óigase bien, sin exagerar, porque nosotros no tenemos el don de la exageración. Ganaron países enteros, como Escocia, por ejemplo. Países enteros donde cesó el vicio, cesó la prostitución, se cerraron las cantinas, no hubo venta de licor, no hubo más sinvergüenzura en medio de la sociedad. La gente se convirtió a Cristo. Movimiento de poder, hermanos. El tiempo fue conocido por ese hombre. La historia está llena. Nosotros pensamos en el día de hoy, que es la parte final de este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros encontramos que hay tiempos en que vivimos que la Biblia llama peligrosos, breves, últimos. La misma Biblia nos está hablando que estos no son tiempos comunes y corrientes. Uno se pone a ver ciertas cosas en el mundo, hermanos, y uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Estados Unidos fue un país protestante, nominalmente lo es todavía. Todos sus presidentes, excepto uno, John F. Kennedy, todos los demás, desde Washington hasta el resto, son protestantes, son evangélicos, no son católicos. En Europa pasa algo parecido. Pero no quiere decir que sean creyentes nacidos de nuevo, esa es otra cosa. Y uno dice: Dios mío, ¿qué pasa en países como Estados Unidos, que tuvieron su tiempo? Tiempos, yo me acuerdo aquí en Costa Rica cuando yo era un niño, que venían misioneros americanos a recogernos, algunos de nosotros como niños del barrio, y llevarnos a unos cultos para oír la palabra de Dios. Los primeros que vinieron a predicar el evangelio a Costa Rica fueron misioneros americanos. Gente que se entregaba al Señor. Yo he conocido casos de misioneros de allá que abandonaron trabajos altamente remunerados para venir a estas tierras que sabemos que no tienen todas las garantías y comodidades de sus propias tierras allá, pero han venido por el llamado de Dios. Gente que amaba la obra de Dios,
gente que sentía el llamado, era el tiempo de Dios. Lamentablemente lo han perdido. Los últimos presidentes, para poner solo un ejemplo, lo traigo aquí solo como una forma de ilustración. Los últimos presidentes le han estado abriendo la puerta al pecado, de par en par, a todos los antojos del pecado y de las bajas pasiones. Las han legalizado y les han abierto las puertas, y hasta quieren incorporarlas al programa educativo nacional del país, con ello contaminando la mente de los niños y de los jóvenes, para ir levantando una generación perdida que le dice a Dios: no queremos nada contigo, echemos de nosotros las ligaduras de Dios. Prohibieron que se leyera la Biblia en las escuelas y universidades que fueron hechas dentro de un ambiente cristiano. Las más grandes universidades, estoy hablando en este caso de Estados Unidos, surgen del pueblo evangélico. No quieren que se lea la Biblia, menos que se ore o que se invoque a Dios. El último señor que gobernó allí antes del que está hoy aprobó leyes perversas que tuercen hasta los conceptos de la familia y del matrimonio, que son una ofensa al diseño y al programa de Dios. Y es cuando uno dice, les decía: Dios mío, ¿qué está pasando? Pero Dios tiene todo bajo control. Dios no está apurado, hermanos. Dios conoce mejor que nosotros. Me llamó mucho la atención el discurso del día 8 de junio, hace un mes, del 2017, del presidente actual, que él dará cuenta a Dios. Yo no puedo recomendarlo, pero hablo en forma ilustrativa de cosas que Dios hace. Yo veo a Dios, no al hombre necesariamente, porque Dios es capaz de agarrar al diablo de la lengua y arrastrarlo para que diga lo que Dios quiere que diga. Lo dijo en Washington en un congreso de la coalición Fe y Libertad. Dijo: queremos que nuestros pastores hablen, queremos sus voces en el discurso público, y queremos que nuestros hijos conozcan las bendiciones de Dios. La escuela no debe ser un lugar que expulse la fe, sino que debe recibir la fe con unos enormes brazos abiertos. La fe nos inspira para ser mejores, más fuertes, más solidarios y generosos, y más decididos a actuar en defensa altruista y valiente del bien y de la justicia. Ya es hora, dijo, de detener los ataques a la religión. Acabaremos con la discriminación contra las personas de fe. Nuestro gobierno fomentará y protegerá de nuevo la libertad religiosa. La familia es el fundamento de la forma de vida en Estados Unidos, y nos sentimos orgullosos de estar con todos vosotros para promover y defender los valores familiares. Estamos aquí para celebrar dos valores que siempre han estado unidos: la fe y la libertad. Estados Unidos ha mantenido estos principios porque la libertad procede de nuestro Creador. La autoridad divina
nos dio nuestros derechos. Lo está diciendo un presidente, hermanos, como si fuera una persona secular, pero está diciendo cosas importantes. Para mí, yo veo un tiempo aquí. La autoridad divina nos dio nuestros derechos y ninguna fuerza de la tierra nos lo podrá quitar nunca. Los burócratas creen que pueden dirigir nuestras vidas, rechazar nuestros valores y decirnos cómo tenemos que vivir. Pero sabemos que son las familias y las iglesias y no los funcionarios del Estado quienes saben mejor cómo crear una comunidad fuerte y amorosa. Sabemos que son los padres y no los burócratas quienes saben mejor cómo educar a sus hijos y crear una sociedad próspera. Y por encima de todo, sabemos algo más, que en Estados Unidos no adoramos al Estado, adoramos a Dios. Dijo, está claro, adoramos a Dios. Nosotros no tenemos bandería política ni aquí ni allá, pero estas cosas nos hacen ver que estamos viviendo tiempos especiales. Hay una organización pro aborto en Estados Unidos que lo primero que hizo este presidente, por lo cual lo felicitamos también, aunque nunca lleguen tal vez a oídos de él estas palabras, lo primero que hizo fue quitarle la ayuda a esa organización. No más ayuda para los proabortistas. Yo tengo una estadística de los abortos en el mundo y en Estados Unidos. Hoy, hasta las 9:30 de la mañana, hoy, el día de hoy, hasta las 9:30 de la mañana, en Estados Unidos habían habido 1,100 abortos. Hasta las 9 de la mañana, contando este día. En el mundo, hasta las 9 de la mañana, el día de hoy, 47,470 abortos. Este año, en lo que va del año, que es un poquito más de la mitad, 21,070,150 abortos hasta las 9 de la mañana de hoy, que fue cuando consulté la estadística, que crece cada segundo. Es el asesinato más cruel y despiadado que puede haber. Si esta generación durara, o digo, la gente en la tierra durara 1,000 años más, que no puede ser, pero digamos, esa generación de allá diría, terrible esa generación de los años 2000, eran absolutamente una partida de asesinos, capaces de envenenar su propia agua que se bebían por unos centavos y unos dólares, capaces de destruir su hábitat que les daba cobijo y vida y alimento, capaces de envenenar el aire vital para cada segundo de vida. Pero lo peor, madres que por instinto y por el chip de Dios en sus almas debían desear proteger y amar a esas criaturas que han concebido, que son criaturas, no productos, no son cosas. El mundo, estos programas pro aborto han cosificado las criaturas en el vientre de su madre
y las consideran cualquier cosa menos una vida latente. Esa madre que está llamada a cuidar, a amar, que desde que concibe se siente cuidadosa de esa criatura en su vientre y de la que se espera que dé ese amor puro y profundo de madre, es la que lo asesina, es la que se vuelve contra su criatura y dicen: sáqueme ese niño de 4 y hasta más tiempo, porque lo sacan ahora de 16 semanas y hasta más. Los destruyen, los trituran para poder sacarlos ya, porque a los 16 semanas es una criatura ya hecha. Hay que desmembrarlo para sacarlo. Todo por dinero, o por guardar la figura, o por no engordar, o por pena de concebir fuera del orden. Qué triste. Hermanos míos, hay que levantar la voz también sobre estas cosas. La ciencia está llamada a ayudar a la vida, está llamada a colaborar en el buen vivir y el desarrollo correcto a través de la medicina y otros medios. Pero el mercantilismo ha invadido esas mentes y la ciencia se presta ahora también para asesinar a las criaturas en el vientre de sus madres. Todo por dinero. Usted sabe que los restos de esos abortos son comercio, son, eso sí, un producto para construir cosas vanidosas también, en la mayoría de los casos, entre ellas cosméticos. Y por eso los abortos se han constituido también en un negocio redondo, igual que piensan que lo será la avalancha de operaciones de cambio de sexo que vienen en este mundo. Eso que va a llegar a ser tan sencillo como irse a sacar una muela. Aquí vengo, cámbienme mi sexo. Pero eso cuesta plata, y no en el momento, cuesta plata después para sostener. Como es algo antinatural, como no es algo que obedece al plan de Dios, sino algo forzado, obligado y obviamente nunca completo, entonces tienen que mantenerlo con pomadas, con cremas, con hormonas, con medicamentos que son caros, y verse sometidos a continuos tratamientos y evaluaciones, porque no es algo natural. Un hombre es un hombre y no necesita que lo estén esculcando para ver si es un hombre. Una hembra es una hembra y no necesita que la examinen para saber que lo es. Eso es lo de Dios, eso es lo natural. Por eso yo celebro discursos como estos que acabo de leer y citar. No son discursos políticos, son discursos, en este caso, que vienen de personas que pueden hacer algo. Y no solo pueden, lo están haciendo. Como por ejemplo oímos ayer aquí, porque estamos en manos de gente perversa, de gente que no conoce a Dios, hermanos. La iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. Es el tiempo en que la iglesia tiene que ser más beligerante que nunca y atacar el pecado y levantar la voz. No solo porque tenemos derecho, gracias a Dios, por la democracia, que también es resultado de la civilización y cultura cristiana, sino también porque tenemos el mensaje que de verdad sirve. La mejor forma de detener los abortos es predicar el evangelio al populacho, para que las mujeres entiendan a no quedar embarazadas fuera del matrimonio, que es una complicación. Hacer las cosas en el orden de Dios es lo que lleva a vivir en paz
sosegadamente, como dice la Biblia acerca de los jueces y de los gobernantes por los cuales hay que orar. Una mujer que se llama Christine Lagarde, 4 títulos universitarios, incluida una maestría en ciencias económicas. Nació en París, ha practicado su profesión en Estados Unidos y Francia. Ha sido jefa de 3 ministerios en su país y desde el 2011 es directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, gigantesca entidad financiera caracterizada por su intervencionismo en políticas internas de las naciones y territorios pobres. Se dice que apadrinan los propósitos antinatales y los movimientos pro aborto en toda su dimensión. Pero hay algo más serio. Yo la oí en la entrevista, esto fue público. Quieren podar la humanidad, ya no solo cortando a los niños en el vientre de su madre, sino yendo de mal en peor. Ella acaba de decir públicamente en una entrevista, en forma categórica, no una sugerencia. Estamos hablando con la persona que está a cargo del Fondo Monetario Internacional. Dijo: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Yo cuando la oí y la vi a esta francesa, Señor la reprenda, y a todos los demonios que tiene encima, dije, debería empezar por ella entonces, porque es una anciana. Ahora se viste y aparentemente quiere aparentar que está joven, pero aquí tengo la fecha de nacimiento. Pasa de 60 años. Y ya una persona que pase de 60 años es vista como una persona anciana de tercera edad. No muchos amenes, yo no oí muchos amenes ahora. Quieren podar primero con los movimientos antinatales, pro aborto, destruyendo el fruto del vientre de las madres, y luego podando también los ancianos porque son una amenaza a la economía. Es gente endemoniada, de veras. ¿En manos de quiénes estamos, hermano? Esta gente dicta políticas para nuestros países también. Es gente que viene y aconseja a nuestros presidentes y a nuestros legisladores. Gente que influencia por su poder económico, por su capacidad en este sentido, que es dominante. Y yo decía, debía empezar por ella, porque a pesar de que quiere ocultar los años con vestimenta y adornos aquí como de hippie, los años no le han pasado por encima, se le han quedado todos clavados. Se ve. Qué contradicción, ¿no? O querrá ella eximirse de lo que ella misma quiere establecer. Es el diablo detrás de todo esto, hermanos. Jesús nos dio un reto: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti? No es tiempo de vivir la vida cristiana a plazos.
ni por episodios, ni vivirla por encimita, superficialmente, sin compromiso, sin relación profunda. No, Señor, es tiempo, como dice aquí, de vestirnos de las armas de luz. No creemos en la violencia. En el Nuevo Testamento no tenemos permiso ni de odiar a un enemigo, pero tenemos armas de poder capaces de destruir fortalezas de Satanás, capaces de echar abajo murallas del diablo. No solo con la oración y el ayuno, sino también con nuestra predicación, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Denme solo 5 minutos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta obra del movimiento no es el mismo tiempo de antes. Vivimos otro tiempo, no solo cronológicamente hablando, sino en circunstancias, en crecimiento, en desarrollo. Yo me acuerdo cuando me convertí en la iglesia en Paso Ancho, aquí en San José. Me acuerdo muy bien que habían 4 obras. En San Carlos habían como 2 o 3. Apenas se pensaba abrir en Limón. Era una iglesia independiente que se unió al movimiento misionero mundial a través de la amistad que el pastor en ese tiempo tuvo con el hermano Marrero, que para ese tiempo pastoreaba en Panamá en una misión con la que él trabajó muchos años. Y él fue el contacto y le dijo: yo conozco a un evangelista y a un misionero que se llama Luis M. Ortiz, puedes unirte a él. Él mismo todavía no lo había hecho. Y así fue que el pastor conoció al hermano Ortiz, y para el año 65 la obra se afilió al movimiento misionero. Pero una obra chiquita, pues chiquita en el sentido de que habían pocas iglesias. La iglesia central fue una iglesia muy poderosa, muy buena. Pero ahora se anunciaron más de 180 iglesias. Cuando yo me convertí a Cristo, no se parqueaba en el parqueo de la iglesia ningún carro. Ahora no cabemos donde estamos. Miren eso aquí, hermanos. ¿No son esas bendiciones tremendas? No sé por qué el supervisor de aquel tiempo, apellido Prada, vio en mí un muchacho de 15 años como que tenía ánimo de la obra, y me invitaba y me llevaba a las giras misioneras allá a San Carlos. Fui a Guasarcas, fui a Betania, fui a San Jorge, ciudad que saben que no había obra, pero íbamos ahí también, que había una alma ahí, montados a caballo. El pavimento se le iba al caballo hasta aquí, casi al muslo. Pero qué lindo hacer la obra de Dios. Ahora yo veo que hay obra hasta por los chiles y la gente va en carro, va y viene. En aquel tiempo se hizo una gran labor. Se hizo una gran labor con pocos recursos. ¿Para qué Dios te ha bendecido hoy con una iglesia próspera? ¿Para qué has llegado a este tiempo, querido obrero? Yo siempre deseé tener un lugar donde estudiar la palabra. Cuando tenía yo 15, 16 años, mi sueño era poder estudiar en un seminario, un instituto, porque tenía deseo de servir al Señor y era buena esa preparación. Nunca lo tuve. Ahora cada miembro de la iglesia que quiera puede entrar al instituto. Tiempos distintos. Eran épocas de escasez. Casi nadie tenía una casa propia. Ahora todos los obreros tienen comodidades, gracias a Dios.
Pero no le va a pasar a usted lo que le pasó a Esther en aquella primera parte de su vida. Pues bueno, esto es mío, yo estoy aquí por mis méritos, yo hice, yo trabajé, que otros lo hagan también. No, la plataforma para el trabajo hoy es más cómoda. Hay más recursos, hay más gente, hay oportunidades. Dios tiene su tiempo, y yo creo que este tiempo es un tiempo para Centroamérica. Año 82 llegó el hermano Rodolfo González a Perú. Era el tiempo de Perú. Ya había una brecha, pero el desarrollo arrollador de la obra lo vio este hombre de Dios. Supo que era el tiempo de Dios y dijo: aquí estoy, Señor. No es para Australia, es para aquí, porque tú quieres que yo me quede aquí. Vaya a Perú y vea la bendición de Dios, hermano. Tiempo de la televisión, año 87. Dios nos habla. Otra vez tenemos que decir, año 2000, Perú. Se entendió que era el tiempo de asaltar, porque yo lo veo así, los cuarteles de Satanás. Porque trabajar en las ondas hercianas, esas son ondas que van por el aire, hermano. La televisión son ondas que van por el aire, allá a distintos sitios lejanos, cercanos, para llevar un mensaje. Allá en los aires, donde está el cuartel general de Satanás, que solo tenía eso para él, y ahí podía él esparcir su veneno, su maldad, su corrupción, su pornografía, todo lo malo. Pero de pronto viene una señal de luz, una señal de Betel Televisión, que no se ha contaminado. Era el tiempo. Se aprovechó ese tiempo. Si se empieza a pensar que no se podía, que no habían recursos, no se hace nada y no se ve el tiempo de Dios. Pero ese fue el tiempo de Dios y se ha aprovechado y se ve el resultado. Lo mismo podríamos decir en otros países, incluyendo Costa Rica recientemente y Panamá. Gloria al Señor. Ahí está Bolivia, que hemos visto que es un tiempo de Dios, y hemos dicho: hay que entrar en el tiempo de Dios. El calendario de Dios está caminando, hermanos. Otras generaciones vendrán si el Señor se demora unos añitos, porque ya muchos de los que estamos aquí hoy en las trincheras de primera línea tendremos tal vez que dejar esas trincheras y podremos hasta partir con el Señor. Pero la obra es de Dios, la obra no se puede detener. No hay prueba que pueda detener esta obra, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Perdóneme que me he extendido un poco, no pensaba hacerlo realmente tan extenso este mensaje. Pero es que ha ardido en mi corazón, hermanos, el poder comunicar estas cosas y decirles que el movimiento está en su tiempo. Hoy es tiempo de cosecha y de bendición. Hay que verlo, hay que aprovecharlo y hay que decidirse. Decídete hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Que Dios les bendiga a todos.